Estás escuchando a 777 Lionic. Este programa analiza los temas de la ley natural, la conciencia, el oculto y otros temas necesarios para lograr la libertad en nuestras vidas. Hay dos maneras de ser engañado. Una es creer lo que no es verdad. La otra es negarse a creer lo que es verdad. Bienvenidos a 777 Lionic. He tardado un poco desde el último video que hice. Estaba trabajando en el website, ya está listo, es 777lionic.com y ahí puedes encontrar todas las ligas de YouTube, Rumble, BitChute, Odyssey. Ahora hay un podcast también disponible en Spotify. Y si no tienes Spotify, pero quieres un podcast también, ahí en el website puedes encontrar una liga de RSS para agregarlo a cualquier aplicación que ustedes gustan. Ok, hoy vamos a empezar una serie hablando de manipulación. Actualmente es una forma de control de mente, si existe, si está en la realidad, está en acción, y necesitamos ser conscientes de esos métodos para que podamos defendernos de ese ataque en nuestra conciencia y no estamos fácil de manipular. Vamos a hoy revisar, esa es parte 1, probablemente va a ser al menos 2 partes, los métodos de manipulación. Hoy vamos a revisar 10 de ellos. Empezamos con el número 1, que es autoridad. Muchas veces hacemos caso a órdenes simplemente porque viene de algo que percibimos como autoridad. Ahora, hablé mucho de autoridad en episodio 4, entonces si no has revisado eso, ves ese video primero. Por ejemplo, tengo fotos aquí de COVID, que es la cosa más reciente en todas nuestras mentes y es un excelente ejemplo de los métodos de manipulación psicológico que han utilizado hacia nosotros. Entonces, aquí tengo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, vacunando supuestamente. ¿Para qué? Para influir el resto de la gente de no tener miedo porque mira, el presidente está poniendo. Y no solo él puso en televisión, había muchos presidentes y oficiales muy arriba en sus gobiernos que también hizo eso en televisión para que aceptamos que ellos hacen y luego confiamos más porque supuestamente confiamos en nuestros líderes. En el caso de Joe Biden no tanto, pero pues hizo de todos modos y siempre tenía durante la pandemia su cubreboca, su bozal, igual para influir la gente y para que replicamos sus acciones. Ahora, lo dudo mucho que actualmente esas personas en autoridad están poniendo vacuna experimental. Yo pienso más probable es una solución salina, pero bueno. Y no es solo autoridad en cuestión de gobierno, mucho es eso. Y muchas veces es el único necesario para muchos que están en ese estado de mente donde obedecen mucho que dice a la autoridad legal en ese caso, pero hay otras formas de autoridad, también hay autoridad médico. Entonces, aun que no es algo legal para el país, esas organizaciones han tomado mucho más poder en esos años desde pandemia. El OMS, por ejemplo, Organización Mundial de la Salud, también estaban haciendo una influencia muy grande en la gente para que sigan los protocolos que ellos quieren. También tenemos autoridades médicos más locales, nuestro doctor que está siguiendo los protocolos desde arriba y vemos a él o ella como autoridades. Entonces seguimos sus recomendaciones solo por ser autoridad y muchas veces la gente no van a investigar por ellos mismos, van a depender en las opiniones y están abdicando su responsabilidad para seguir las indicaciones de otro que ellos perciben en ese estado de autoridad. También para los jóvenes, Casa Blanca en Estados Unidos estaba pagando un ejército de influencers en las redes para también promover las vacunas, todo el protocolo que ellos quieren para engañar también a los jóvenes. Entonces, para ellos es un tipo de autoridad, es algo popular. Entonces, era muy importante para los gobiernos, y no solo Estados Unidos, pero en todo el mundo, agarrar sus influencers más populares
para que ellos ayuden a comunicar ese mensaje de, por ejemplo, vacunas. Ahora, los métodos de manipulación otra vez no solo fue durante el COVID, pero es muy fácil hacer ese ejemplo porque era muy obvio y es muy reciente en nuestras memorias. Número 2 es religión. Igual como hablamos en el segundo episodio, tenemos los dos hemisferios. El izquierdo dominado normalmente es autoridad. Al lado derecha es con religión. Entonces si no te agarran con uno, te agarran con el otro. Aquí hay un quote de Thomas Paine. Y dice, no creo en el credo profesado por la iglesia judía, por la iglesia romana, por la iglesia griega, por la iglesia terca, por la iglesia protestante, ni por ninguna iglesia que yo sepa. Mi propia mente es mi propia iglesia. Todas las instituciones nacionales de las iglesias, ya sean judías, cristianos o tercos, no me parecen más que invenciones humanos creados para aterrorizar y esclavizar a la humanidad y monopolizar el poder y las ganancias. Thomas Paine, ese es de Age of Reason. Él fue padre fundador del estadounidense, activista político, también revolucionario. Otra vez, usando COVID como el ejemplo, vimos que ellos son el base de moralidad para muchas personas y vemos cómo usan su puesto de autoridad en cuestión de religión, hasta que la papa está vacunando y poniendo bozal. De hecho, todas las religiones, no había ninguno peleando por los derechos de libertad. Ellos seguían completamente el sistema y qué dijeron los gobiernos del mundo. Aquí hay una foto de todas las religiones mayores del mundo representado y todos tienen puestos sus cubrebocas, indicando que están unidos en eso, unidos en obedecer, unidos en tener miedo del virus, de la muerte, y también no hay ningún padre o obispo atendiendo esas conferencias o manifestaciones para la libertad humana. Ellos no ven o no quieren ver o no quieren hablar de la manipulación que está pasando. ¿Por qué? Porque ellos son parte del problema. Ellos son parte del sistema que está implementando eso. Y ellos están haciendo su parte para también que la gente tiene miedo y están en ese estado de obediencia y miedo. Ok, número 3 es adoctrinamiento. Podemos pensar realmente las escuelas que mandamos a nuestros niños es una institución de adoctrinamiento. Durante el COVID, una de las cosas más tristes para mí fue de ver todos los niños con cubrebocas. En muchos países fue obligatorio durante la pandemia que ellos ponen cubrebocas. Hay muchos riesgos y daños de hacer eso a ellos. Y voy a poner una liga junto a ese episodio, que es un estudio que determinaron que no había beneficio de esos cubrebocas, en particular para los niños. Podemos saber que ese sistema de miedo va a continuar porque están agarrando a los jóvenes y enseñando desde los más chiquitos que deben tener miedo de pandemias, deben tener miedo de cada persona. También hay un impacto grande psicológicamente para ellos a no ver caras, desarrollar su lengua, su inteligencia emocional, de no ver cara y expresiones en sus maestros, en sus amigos. Aparte, ellos nunca estaban en riesgo de morir de eso. Si quieren leer más sobre eso, lo voy a poner en la liga ahí en el website para que los que quieren investigar más sobre ese tema, que para mí es muy importante, que lean actualmente qué dice la ciencia. Parte del endoctrinamiento es usando héroes, heroínas para que ellos emocionan y asocian el coraje con la obediencia. Entonces, ese va a quedar en sus mentes. Imagina cómo va a ser esa generación cuando son grandes. Van a ser muy fácil a manipular, muy fácil a crear nuevas pandemias porque son adoctrinados en ese miedo. Ahora, en ese de su sana distancia aquí con su bozal, hay colores que indican en qué nivel de miedo debemos estar. Y actualmente hay ningún color aquí que indica que eres un libre humano y pueden actuar como un niño normal. A una verde dice, podemos salir con precaución y prevención.
¿Qué significa eso exactamente? Pues quién sabe, pero que todavía hay reglas, todavía hay miedo aún en el verde. Entonces, esa pobre generación están inyectando mucho el miedo desde las escuelas. Un quote: he notado un fenómeno fascinante en mis 30 años de enseñar. Las escuelas y escolarización son cada vez más irrelevantes para las grandes empresas del planeta. Ya nadie cree que los científicos se formen en las clases de ciencias, ni los políticos en clases de educación cívica, ni los poetas en clases de inglés. La verdad es que las escuelas realmente no enseñan nada excepto cómo obedecer órdenes. Eso es un gran misterio para mí porque miles de personas trabajan en las escuelas como maestros, asistentes y administradores, pero la lógica abstracta de la institución abruma sus contribuciones individuales. Aunque los profesores se preocupan y trabajan muy duro, la institución es psicópata, no tiene conciencia. Suena una campana y el joven que está escribiendo un poema debe cerrar su libreta y pasar a una celda diferente donde debe memorizar que los humanos y los monos deriven de un ancestro común. Ese quote es de John Taylor Gatto, era maestro, y ese es de su libro Dumbing Us Down. También los nazis sabían que era muy importante agarrar a la generación nueva para adoctrinarlos en las creencias que ellos quieren de transformar el mundo cambiando a los niños. Entonces, cambia a los niños primero. Quote: los líderes nazis apreciaron la dificultad a adoctrinar la generación anterior. Estaban aún más decididos a moldear a la nueva generación según las líneas nazis. Como el líder de la Liga de Maestros Nazis, Hans Shem, lo expresó: aquellos que tienen a la juventud de su lado controlan el futuro. Ese es de Barrett Koss, The Nazi Model for Outcome-Based Education. Ese es un modelo nazi actualmente que tenemos en casi todo el mundo en cuestión de las escuelas. También están empujando mucho desde pandemia ese cuestión de género y sexualidad en los niños jóvenes. Eso es un unicornio género. ¿Cuál era el sexo que tenía cuando nació? Era hombre, pero se identifica como niña o otro. Y cómo se expresa, pues en todos lados, porque no entiende, está confundido, tiene atracción a todos y emocionalmente, pues está perdido. Ese es algo que hizo transstudent.org. Está pasando en todo el mundo al mismo tiempo. Tiene que ver con la Agenda 2030 y sus planes, pero es otro ejemplo de cómo están adoctrinando la generación nueva. El siguiente es ofuscación. Y ofuscación es una forma de confundir a la gente. Por ejemplo, toman algo simple y les hacen muy complejo. Y es una forma de esconder algo, porque muchas veces si está como complejo, no vamos a investigar más, no vamos a leer. Preferimos hacer algo fácil en vez de entender algo que es muy complejo. Un ejemplo: ¿cuál es tu posición de impuestos? Pues mira, ese candidato dice que 30% de todos los impuestos debe venir de las corporaciones y que usamos para edificios del gobierno y parques y las calles, y que el otro por ciento de simple respuesta a eso es: impuestos son inmorales y estoy en contra de esclavitud en todas sus formas. Esa es mi posición en impuestos. La verdad, moralidad, hacen muy complejo para ellos. Las leyes humanas son muy complejos, es diferente en cada país. Actualmente es muy simple, es de regla de oro. Facilísimo, pero esconden o quieren que percibimos esos temas como muy complejos para que no investigamos. Quieren decirnos que no hay una verdad, que la verdad actualmente es percepción. ¿Eres niño o niña? Pero es como sientes, es como tú percibes, no hay una realidad, no hay hombres y mujeres, es lo que gustas. Eso es un ejemplo de cómo nos confunden. La verdad es: eres niña o niño y ya. No depende en tus percepciones de eso. Es un hecho, es realidad. La autodefensa,
quieren que pensamos que la autodefensa es una forma de violencia. No es. Es un principio muy, muy importante de no agresión y el otro lado es la autodefensa. Pero ¿qué pasa en la escuela? Cuando dos niños están peleando, los dos van a la oficina para ser regañados y los dos son castigados. Porque ¿quién empezó? Pero él empezó. No me importa quién empezó, los dos están castigados. Entonces, desde la escuela está reforzando que la autodefensa es mal. Nunca tienes derecho a defenderte. Es incorrecto, pero es una forma de obfuscar y que tenemos una asociación entre la autodefensa y la violencia, que no es. Autodefensa es un derecho, la violencia es violencia, es quien está iniciando. Ese es el único que importa, pero nos dicen que no importa. Es falso. La anarquía quieren que pensamos en caos, no quieren que entendemos que anarquía actualmente es libertad. El oculto que asociamos con malvado. ¿Por qué? Porque si pensamos que es malvado, igual no vamos a investigarnos porque somos buenas personas. No necesitamos saber de parte oscuro. Pero ese no es todo que está ocultado. Hay cosas muy buenas que nos ayuden en la vida, que está ocultado. Y de no entender esos conceptos, ellos pueden mantener su poder sobre nosotros. La esclavitud es libertad. Por ejemplo, tienes la libertad de votar. ¿Y eso qué es? Es de votar de quién va a ser encargado de mí, quién está representando mí. Y si no quiero que nadie me representa, esa no es una opción. Pero nos venden democracia y muchos conceptos como libertad. La guerra, estamos peleando por nuestra libertad o de las libertades de los iraquíes o de la gente de Israel de existir, estamos peleando por ellos o Ucrania, es por libertad. Actualmente no es esclavitud, es otro juego que los élites están jugando con las personas del militario y otros inocentes, pero no tiene nada que ver con libertad, ese no es libertad. Y por fin, terapia genética experimental nos vende como seguro y efectiva, aunque por emergencia nunca había actualmente estudiado de eficaz de esas vacunas o de seguridad de esas vacunas. Son muy, muy malos, pero nos vendieran como seguro y efectiva para que la gente tomen sin pensar. Sin pensar, esa es una tecnología nuevo, es algo experimental que no pasó por los requisitos normales, está, boom, en abrazo y todos, a embarazadas, a niños, a todos. Estamos encontrando más y más sobre esas vacunas, pero el punto es, si ustedes fueran engañados de poner eso, ustedes son el experimento y hay cosas que puedes hacer para minimizar el daño, pero pues es algo muy mal y no es que nos vendieran. Ellos lograron que asociamos ese nuevo tecnología como algo seguro y efectivo para nosotros, algo que nos beneficia, en vez de comunicar los riesgos que realmente tiene. Número 5 es envenenamiento de la visión del mundo. Para controlar nuestras mentes es importante que cambien cómo pensamos actualmente y cómo percibimos el mundo. Por ejemplo, la humanidad es inherentemente pecadora. ¿Cómo es el beneficio a ellos que pensamos que no debemos confiar en cada uno? Que estamos en un estado de miedo. Cuando estamos en un estado de miedo, cuando no confiamos en otras personas, estamos más fácil de manipular, no vamos a juntar tanto, vamos a hacer saliendo de la casa con más precaución, vamos a dudar siempre a las otras personas si son buenos o no. Y quedamos en esa trampa de miedo. Otro es el valor del individuo depende en su dinero. Ese también es algo que nos vende y es una trampa del ego y pensamos que el más importante para el ego, para nuestro ego, es que tenemos esa cosa que se llama dinero, que vamos a hablar más tarde, pero que solo podemos ser felices con ese dinero y que ese actualmente es nuestro valor, cuando no es. Nos vende que el cambio es imposible
de beneficio a ellos, a eso es que nos hace pasivos, que no intentamos a cambiar cosas porque ese puede complicar sus planes que ya tienen. Entonces aceptamos todo y no intentamos a cambiar algo. Otro es sociedad civilizada no está posible sin el gobierno. Quieren que tenemos miedo que ellos no están ahí. Y también nos venden que el gobierno nos cuida, el gobierno nos importa. No están controlándonos, están haciendo eso por nuestro bien. Y por fin, humanidad es un cáncer en el mundo. Eso es algo que igual están empujando mucho. Ese ayuda a ellos con sus planes de cambio de clima, principalmente. Que tecnología está mal, que los humanos son un cáncer y nosotros estamos matando a la tierra cuando actualmente los élites tienen sus aviones privadas y eso y hace mucho más polución. Pero ellos no importan de eso, sirven a ellos a que pensamos que somos malos para que somos más fáciles de manipular, de ver a ellos y decir, somos malos, dinos qué hacer, porque somos pecadores, somos mal para el mundo. Y para que puedan implementar la siguiente parte de ese plan, que es Carbon Credits, donde pueden controlar por completo mucho de nuestras actividades. ¿Por qué? Por el bien de la tierra, por el mundo. Porque están salvando el mundo ellos contra a nosotros, porque somos los malos. Número 6 es miedos primordiales. Ahora hay 5 aquí que todos los humanos en el mundo tienen esos 5 miedos. El primero es extinción. Ese es el miedo de aniquilación, a dejar de existir. Esta es una forma más fundamental de expresarlo que simplemente miedo a la muerte. La idea es de ya no ser, nace una ansiedad existencial primaria en todos los seres humanos normales. Considere esa sensación de pánico que siente uno cuando mira por encima del borde de un edificio muy alto. La segunda parte es mutilación. Ese es el miedo de perder cualquier parte de nuestra preciosa estructura corporal. La idea que todos los límites de nuestro cuerpo sean invadidos o de perder la integridad de cualquier órgano, parte del cuerpo o alguna función natural. La ansiedad por los animales como insectos, arañas, serpientes y otras cosas espantosas surge de miedo a la mutilación. 3. Pérdida de autonomía. El miedo de ser inmovilizado, paralizado, restringido, envuelto, abrumado, atrapado, encarcelizado, asfixiado o controlado de otra manera por circunstancias fuera de nuestro control. En forma física se conoce comúnmente como claustrofobia, pero también se extiende a nuestras interacciones y relaciones sociales. Número 4. Separación. El miedo de abandono, el rechazo y la pérdida de conexión, de convertirse en una persona no deseada, no respetada o valorada por alguien más. El trato silencio, cuando lo impone a un grupo, puede tener un efecto devastador en su objetivo. Número 5. Muerte del ego. El miedo a la humillación, la vergüenza o cualquier otro mecanismo de profundo autodesprecio que amenace con la pérdida de la integridad del yo. El miedo a la destrucción o desintegración del sentido construido por uno de amabilidad, capacidad y dignidad. Los controladores, los manipuladores saben que todos tienen esos miedos en particular y pueden usarlo para ponernos en un estado de miedo para que estamos más fácil de manipular. Número 7. Dividir y conquistar. Esa es una táctica muy vieja, desde Sun Tzu, de Julius Caesar, implementó eso también. Básicamente quieren que toda la humanidad está dividido para que hay conflictos entre nosotros y no entre los esclavos y los amos. No quieren que unimos hacia ellos porque como porcentaje de población son muy pocos. Entonces es muy delicado su control sobre nosotros. Entonces una forma de guerra es guerra entre nosotros para que no unimos. Y nos dividen como pueden. Es entre raza, género, orientación sexual, religión, nacionalidad, partidos políticos, etc.
Número 8, oposición controlada. Ahora, hablando otra vez de votar, normalmente hay dos candidatos y necesitamos escoger entre ellos y pensamos que uno es muy diferente que el otro, especialmente cuando tenemos esos gobiernos de democracia y pensamos que realmente la gente están escogiendo, pero actualmente están poniéndote un Pepsi, una Coca y vas a tomar refresco de todos modos, porque actualmente atrás de ellos son controlados de las mismas intereses de los bancos centrales. Por ejemplo, en Estados Unidos, una elección en 2004 entre George Bush Jr. y John Kerry. Y los dos fueron Bonesmen, Sociedad Secreto Skull and Bones. Entonces, aunque uno es Democrat y el otro es Republican, no importaba a quién votamos, porque de todos modos va a ser un Bonesman ahí, que es un grupo muy, muy pequeño, los élites, pero nos presentan dos opciones y que estamos escogiendo nosotros, cuando actualmente no. Ellos pueden infiltrar otros grupos, no solo políticos, también los que están en contra de políticos, como de Occupy Wall Street. También ellos fueron infiltrados por comunistas, por gente que podrían guiar a las acciones del grupo a como ellos quieren. Había mucho inversión de George Soros, por ejemplo, que es un socialista. Entonces, esos otros grupos, aunque parecen que son afuera del sistema y están peleando hacia el sistema, muchas veces no es el caso. También de la gente muy espiritual que a lo mejor no están parte de una religión organizada, que vean esa parte del juego y luego dicen, vamos a hacer de nuevo era de espiritualidad y pasan todo el día meditando. También hay gurús y gente en esos grupos y movimientos también que son oposición controlada, que dan alguna información importante o partes del conocimiento oculto a ellos, pero siempre hay una perversión. Y por ejemplo, con esas personas de espiritualidad que pasan todo el día meditando, que no ven al mal que está pasando porque prefieren no verlo, no escucharlo, no hablar del mal, porque ellos enseñan a ellos que si enfocan en el mal, van a atraer el mal. Entonces es una perversión de la ley de atracción que venden a ellos y eso hace que puedan continuar con su plan de dominar el mundo y que ese grupo no va a presentar un problema para ellos. Son sumisos, no van a investigar a esos temas malas de manipulación, por ejemplo, porque tienen miedo. Y eso es que esos grupos piensan y es por la oposición controlada que han infiltrado ese grupo también. Número 9 es sistema financiero. Quote, permíteme emitir y controlar el dinero de la nación y no me importa quién hace sus leyes. Ese es de Mayer Amschel Rothschild. So, el sistema financiero que tenemos, casi todo el mundo es fiat. Entonces, eso significa que actualmente no tiene valor atrás, no hay un valor inherente en el dinero, es papel, es números en una pantalla, que no hay nada atrás. Y de hecho ellos pueden crearlo desde la nada, no tiene valor hasta que aplicamos la deuda. Entonces, vamos por un préstamo, el banco, porque están usando un sistema de reserva fraccionaria, no tienen que tener el dinero en la mano para prestarlo a mí. Entonces, ellos solo necesitan como un 10% del dinero y pueden prestar 10 veces más de eso a la gente. Entonces, yo pido un préstamo de 10 mil pesos o algo. Solo tienen que tener en el banco 1,000 ellos. Sí, eso, pero eso es que dicen, que ese es su sistema y actualmente ¿qué están haciendo? Es creando dinero con deuda. Entonces, ellos crearon desde la nada, pusieron números en una pantalla para dar a mí el préstamo, mientras que ese dinero no ha existido antes. Pero ahora yo, porque pedí el préstamo, debo a ellos, que no costó absolutamente nada a ellos. De hecho, ellos crearon ese dinero desde la nada y ahora yo debo a ellos intereses.
Ese es un ejemplo individual, pero también pasa en cuestión de naciones, porque Estados Unidos no imprime su dinero, es the Federal Reserve y es privado. Entonces, cuando Estados Unidos necesita dinero, piden a Federal Reserve de imprimirlo y luego nosotros, los ciudadanos, supuestamente debemos a Federal Reserve por hacer ese servicio y es 25% más de que estamos pidiendo. Pero si ellos crean todo el dinero, nunca podemos pagar la deuda. Entonces, de cuestión de la deuda nacional, por ejemplo, es una broma completo. Están burlando porque nunca podemos pagar la deuda, porque ellos creen todo el dinero en existencia y siempre hay intereses. Entonces es imposible que pagamos. Por eso vemos que Estados Unidos, tenemos una deuda de ahorita 34 trillones de dólares. Nunca va a pagar. Porque no se puede, porque así no fue hecho el sistema. Sirve a los bancos privados, no a la gente. Y también impuestos. ¿Qué sirven impuestos si ellos pueden imprimir dinero y crearlo desde la nada? Pues nada más para controlar nosotros, para quitar un porcentaje de que ganamos, para hacernos obedientes, para no realmente podemos lograr de mantener nuestro dinero. Necesitamos pagar a ellos por las cosas que nos promesan, ¿no? Que no llegan, pero no es necesario y aparte es inmoral. Entonces, pues no sirve para nada menos a ellos. Quote, creo que las instituciones bancarias son más peligrosas para nuestras libertades que los ejércitos permanentes. Si el pueblo estadounidense alguna vez permita que los bancos privados controlen la emisión de su moneda, primero mediante la inflación y luego mediante la deflación, los bancos y corporaciones que crezcaran alrededor de esos bancos privaran a la gente que toda propiedad hasta que sus hijos despiertan sin jugar en el continente que conquistaron sus padres. El poder de emisión de moneda será quitado a los bancos y restituido al pueblo a quien pertenece propiamente. Ese es de Thomas Jefferson, era el tercer presidente de Estados Unidos. Entonces, él sabía, y otros padres fundadores también de Estados Unidos sabían el mal, el riesgo de tener bancos privados. Pero aún así, pues ya tenemos eso y tenemos eso globalmente con el IMF y esas instituciones. Otro quote es de George Carlin, que era comediante. La clase alta se queda con todo el dinero y no paga ninguno de los impuestos. La clase media paga todos los impuestos, hace todo el trabajo. Los pobres solo están ahí para asustar a la clase media, para que sigan llegando a sus trabajos. Ok, número 10. Control de los medios de comunicación. Quote, mediante la aplicación inteligente y constante de la propaganda, se puede hacer que la gente vea el paraíso como un infierno y también al revés, que considere el tipo de vida más miserable como un paraíso. Ese quote es de Adolf Hitler. Cuando vemos a los canales de televisión, por ejemplo, hay muchos canales, pero actualmente, si vemos quién está el dueño de ellos, son muy, muy pocas empresas. Y ese no es solo en Estados Unidos o México, ese es global. Entonces, parece que hay muchos, pero actualmente todos dicen casi la misma cosa. Ninguno está cuestionando realmente la estructura de poder que existe y están filtrando toda la información que nos llega para que puede manipular nuestros pensamientos, emociones y acciones. Otro quote, los medios de comunicación son la entidad más poderosa del mundo. Tienen el poder de convertir al inocente en culpable y al culpable en inocente. Y eso es poder porque controlan las mentes de las masas. Eso es de Malcolm X. Otro quote, quien controla los medios controla la mente. Jim Morrison, The Doors. Otro, medios de comunicación. Mantener la atención del público adulto desviada de los problemas sociales reales y cautivada por asuntos sin verdadera importancia.
Ese es de Bill Cooper, Behold the Pale Horse. Otro, el cine, el fútbol, la cerveza y sobre todo los juegos de azar llenaban el horizonte de sus mentes. Mantenerlos bajo control no fue difícil. Ese es de George Orwell en 1984. Ok, otro quote, y voy a hablar un poco del Instituto Tavistock, que también cuando estamos hablando de manipulación de media, es importante que ustedes investiguen eso. Quote, un lugar destacado de control mundial cuya influencia se extiende a través de los medios de comunicación, el establecimiento científico, las corporaciones, los gobiernos y el ejército es el Instituto Tavistock. Tavistock, un esfuerzo colaborativo de la inteligencia militar británica y el establecimiento psiquiátrico, fue creado en 1921. Supuestamente por orden de miembros de Royal Institute of International Affairs o de RIIA, también conocido como Chatham House. Entonces, el Chatham House es una rama de British Rhodes Round Table Group, fundado por el imperialista británico y masón Cecil Rhodes. La mesa redonda, que funciona a través de una multitud de ramificaciones, ha sido la defensora más eficaz de ese siglo de la creación de un nuevo orden mundial. Tavistock depende para sus operaciones de subvenciones de los Rockefeller, los Carnegie y el Ministerio de Interior británico y grandes subvenciones anónimas. Ese es de Jim Keith, Mass Control Engineering Human Consciousness, de ingeniería de conciencia humana. Otro quote, ese es de Edward Bernays, de Propaganda, que consideran como el padre de propaganda. Dice, la manipulación consciente y inteligente de los hábitos y opiniones organizados de las masas es un elemento importante en la sociedad democrática. Aquellos que manipulan ese mecanismo invisible de la sociedad construyen un gobierno invisible que es el verdadero poder gobernante de nuestro país. Somos gobernados, nuestras mentes moldeadas, nuestros gustos formadas, nuestras ideas sugeridas, en gran parte por hombres de los que nunca hemos oído hablar. Ese es un resultado lógico de la forma en que está organizada nuestra sociedad democrática. Un gran número de seres humanos deben cooperar de esa manera si quieren vivir juntos como una sociedad que funcione sin problemas. En casi todos los actos de nuestra vida diaria, ya sea en la esfera de la política o los negocios, en nuestra conducta social o nuestro pensamiento ético, estamos dominados por un número relativamente pequeño de personas que entiende los procesos mentales y sociales, patrones de las masas. Son ellos quienes mueven los alambres que controlan la mente del público y que nos muestran en los medios, pues realmente todos los canales muestran la misma cosa. En las noticias están mostrando cosas negativas, otra vez de ponernos en el estado de miedo, miedo de salir de la casa, miedo de terrorismo, miedo de violencia. ¿Y quién nos proteja? El gobierno. ¿Quién nos proteja? El militar, las policías. Son los héroes. Y todo, damos gracias a ellos para protegernos, ¿ok? Ese es el mensaje de todos los medios, que dependemos en ellos por información. Otra vez, la información es completamente controlado y filtrado por ellos. Y no es solo los medios como de televisión, también controlan el radio, las redes sociales. Las redes sociales sí hay algunas que son más libres, pero seguramente la televisión, si sigues pagando por cable y por esos canales de lava de cerebro, pues ya basta, ya no te sirve absolutamente nada. Porque estamos pagando a tener esa agresión psicológica hacia nosotros? Pues ya no pagan. Ya no sirve absolutamente nada esos canales.
voy a cerrar la primera parte. Vamos a continuar en el siguiente episodio hablando de más técnicas de manipulación, de control de mente. Y recuerda dar like, suscríbete y peace. Hasta luego.